Bienvenidos a un devocional más que estamos haciendo con el libro de Primera de Corintios. Recuerden que estoy usando la NTV. Hoy vamos a hablar los apóstoles más ricos y más pobres en el reino. Nuestro texto está en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice Pablo: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, dice Pablo, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Versículo 9. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, los verdaderos apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo, dice Pablo, para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Hermanos, Pablo está usando una expresión, una forma literaria, se llama el sarcasmo. O sea, no está queriendo decir lo que quiere decir. Y se le permite, y en estos versículos va a ser sarcástico. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia bien conflictiva. Y estaban orgullosos de su espiritualidad, orgullosos de que estos dones espectaculares fluían, pero, ¿sabes? Hablaban en lenguas, pero también chismeaban en lenguas, como decimos, ¿no? Tenían sueños y revelaciones, pero a la vez su carne se les salía a flote con sus problemas personales, los cuales se dividía. O sea, la iglesia sufría divisiones, pero eran espirituales, pero eran, miren, muy problemáticos. Y otro de los puntos es que estaban orgullosos de esa espiritualidad, pero a la vez, como les decía, otro punto es que estaban avergonzados de cómo Pablo vivía su apostolado o hacía la obra y cómo con humildad desarrollaba Pablo este trabajo. Cuando Pablo dice, nosotros estamos como este desfile donde es exhibido, la idea era estar en el Coliseo. Y no sé si ustedes han visto estas películas del gladiador o de los gladiadores. Ellos saludaban, decían morituri salutamos, decían al emperador. ¿Y eso qué significaba? Los que vamos a morir te saludamos. O sea, ya acá ya no nos ven. Y así los exhibían. Y Pablo dice, mira, así somos nosotros los apóstoles. Ustedes ya entonces estarían reinando, ya están en el reino de Dios ya llegó, y si eso fuese posible, nosotros ya estaríamos el día de hoy reinando con ustedes. Hemos sido condenados nosotros, al contrario, a muerte. Pablo estaba haciéndoles ver a ellos que la vida cristiana es totalmente diferente a lo que ellos piensan y creen. Y sabes, el día de hoy hay, tristemente, dentro de lo que se llama la apostasía, dentro de la tergiversación de las sagradas escrituras y la sana doctrina, se habla de que los cristianos no tienen que pasar por sufrimiento, no tienen que pasar por enfermedades y menos por pobreza, porque dice Pablo, ustedes ya son los más ricos de este mundo. O sea, ese era el tema, que el mundo griego, la influencia griega, estaba llegando hacia ellos. Y algunos ya ni querían trabajar en trabajos sencillos o simples, estoy hablando de los cristianos, porque los griegos decían que el trabajo manual eran para los de más baja clase. Y ellos se sentían pues obviamente superiores. Pero Pablo trabajaba haciendo carpas, o sea, y es el mismo pensamiento de este pseudo evangelio de fe y prosperidad. El cristiano es el hijo del rey, honreme, ¿no? Yo tengo que ser tratado o merezco vivir como los demás viven, los magnates, el mejor carro, la mejor ropa. Mira, no hay enfermedad, para de sufrir o pare de sufrir en la iglesia. Realmente esto no es la Biblia. Es el Dios que ellos han creado, pero no es el Dios creador de este mundo, y no es el Dios encarnado, no es el Dios que vino a este mundo, porque el mismo Señor Jesucristo no tenía un lugar, no tenía una casa, no tenía ni dónde recostar su cabeza, para entender lo que decían los evangelios. El mismo Señor también pasó situaciones difíciles, y el sufrimiento, como dice el libro de Hebreos,
le enseñó al Salvador a ser obediente. O sea, el Padre no lo libró del sufrimiento, sino que a través del sufrimiento trajo la bendición de la salvación, de la redención, de la santificación. El sufrimiento produjo algo bueno, positivo. Y hoy, hermanos, si tú estás pasando un momento difícil, el sufrimiento es el mejor maestro, o mejor dicho, es el fuego que purifica todas las impurezas de nuestra carne, o a veces de nuestra religiosidad, o a veces de nuestra mala comprensión de quién es Dios. Y déjate purificar. Y más bien tu oración debería ser: Señor, ¿por qué? No es tanto el por qué, sino ¿para qué estás permitiendo toda esta situación? El sarcasmo que usa Pablo en estos versículos es el mismo sarcasmo que el día de hoy usaríamos contra estos predicadores o esta doctrina de fe y prosperidad, pseudo doctrina, ¿no? Y yo les diría: ¿acaso no se enferman? ¿Acaso no usan lentes? Entonces, si tanto hablan de que el cristiano no tiene enfermedad, entonces no usarían lentes. ¿Por qué tienen que usar lentes de contacto? Entonces no les habría dado el COVID, porque muchos se han contagiado del COVID y algunos han dicho, estos predicadores, que el COVID no va a llegar a tu casa, pero muchos hasta tristemente han fallecido con el COVID. ¿Acaso no han tenido problemas económicos? ¿Acaso no han tenido? O sea, la vida es así. Vivimos en un mundo caído, en un mundo sumergido por el pecado, y los cristianos también somos afectados por este mundo caído, por el pecado, la maldad, y sufrimos las consecuencias en nuestro cuerpo por la enfermedad, por el pecado. Hermanos, mantengámonos firmes, confiando que Dios es soberano, que Dios es poderoso, sí nos puede sacar, sí nos puede sanar, sí nos puede sacar esta situación en la que estamos, pero Dios tiene un propósito al final de cada situación. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, confiemos en Él, depositemos nuestra confianza en Él, porque Él no se ha olvidado de ti. Si has malinterpretado o malentendido a estos predicadores, estudia la Biblia, deja que la Biblia te enseñe, porque Dios siempre estará contigo en medio de cualquier situación, y su vara y su cayado te infundirán aliento. Así que vivamos para el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, dijo Pablo, cuando también, recuerden, él fue decapitado el año 67 por este emperador Nerón, y él dijo: yo voy a ver pronto a mi Señor. Y esa es la esperanza de la vida eterna. Así que no te desanimes, ánimos, y continúa firme en tu fe. Nos vemos en el próximo devocional.